Comencemos con la clase 6. Bueno, en la clase 6 vamos a ver memoria principal y memoria secundaria, pero principalmente nos interesa la memoria principal, que forma parte del sistema de procesamiento, ¿no? Ya está incluida dentro de los 3 bloques principales de la computadora. De la memoria secundaria solamente vamos a dar algún detalle, pero no vamos a profundizar porque eso se ve en otra materia. Bueno, se la conoce como memoria de acceso aleatorio. En una memoria de acceso aleatorio, las palabras individuales son accedidas directamente mediante la lógica de direccionamiento cableada interna, ¿no? Entonces, gracias al diseño que tienen estas memorias, se puede acceder de la misma forma y con el mismo tiempo de retraso a cualquier parte de la memoria, cualquier dirección interna de la memoria. La memoria RAM se llama así por las siglas que representan a Random Access Memory, ¿no? Que sería memoria de acceso aleatorio. Ese es el significado de RAM. Es una de las principales memorias semiconductoras. Es erróneo decir que todas las memorias de acceso aleatorio son RAM, porque después vamos a ver que determinado tipo de diseño de memoria se utiliza para fabricar memorias caché. Bueno, las características de la memoria RAM tienen principalmente la ventaja de poder leer y escribir datos de manera rápida. Tanto la lectura como la escritura se ejecutan mediante señales eléctricas. Las memorias RAM son volátiles, lo que significa es que debe estar alimentada permanentemente. Cuando se le quita la alimentación, la información que contienen se pierde, ¿no? Por eso, la principal funcionalidad de la memoria RAM dentro de la computadora es contener la información que se está utilizando en tiempo de ejecución. Nosotros abrimos un programa, bueno, todas las sentencias para ejecutar ese programa se trasladan a la memoria RAM. Todo lo que se está utilizando en la máquina en tiempo real se va a pasar a la memoria RAM, porque el acceso a RAM es más rápido que el acceso al disco rígido. Por eso son volátiles. Entonces, cada vez que nosotros presionamos guardar, por ejemplo, en un archivo que estamos modificando, la información se va a actualizar en el disco rígido, pero el programa que se está utilizando se mantiene en ejecución dentro de la memoria RAM. Como es un programa que ya está instalado y ya está guardado en el disco rígido, si se apaga la máquina no se va a perder información de ese programa. Así que tiene que quedar claro esto. ¿Cuál es la utilidad o la funcionalidad de la memoria RAM? Todos esos datos que se están utilizando en cada momento van a parar a la RAM. Todo programa que se abra, ejecute dentro de la computadora, se va a trasladar a la RAM, para que el procesador pueda acceder más rápidamente a los datos. Vamos a ver que tenemos dos tipos de memoria RAM: la memoria DRAM, que significa Dynamic RAM, y la memoria SRAM, que significa Static RAM. La DRAM o RAM dinámica tiene las siguientes características. Los bits se almacenan mediante la carga en capacitores, o sea, el diseño interno de cada unidad de memoria, de cada dígito o cada bit de memoria, está formado por un capacitor y un transistor. El valor del bit o de la unidad de memoria se va a almacenar en un capacitor. Si el capacitor está cargado, va a tener un 1 lógico. Si el capacitor está descargado, va a tener un 0 lógico. ¿Cuál es la desventaja de este diseño? Es que los capacitores tienen fuga de cargas, ¿no? Con el tiempo, el capacitor va perdiendo la carga. Entonces, es necesario que se le actualice esa carga para que se mantenga el valor del bit, ¿no? Entonces,
cada tanto tiempo se hace una especie de actualización o refresco de la carga que contiene cada capacitor de la memoria RAM dinámica. Bueno, va a estar formada por pocos componentes, como dije, principalmente son dos componentes, por lo tanto es más simple. Y aparte va a ocupar menos espacio, menos componentes, menos espacio por bit. Va a ser menos costosa, pero necesita un circuito de refresco, un circuito que pueda mantenerle la carga actualizada a cada capacitor. Va a ser más lenta por las características que tiene la carga y descarga de un capacitor, ¿no? O sea, el tiempo de carga y descarga de un capacitor, esto se ve en física, depende de las características del capacitor, como por ejemplo de la capacidad. Entonces, el tiempo que lleva guardar un bit 1 es el tiempo que lleva a cargar el capacitor. El tiempo que lleva a pasar de 1 a 0 es el tiempo que lleva a descargar el capacitor. Por lo tanto, ese tiempo hace que almacenar datos en esta memoria sea más lento. Más lento que otro tipo de memoria que vamos a ver después. Se utiliza principalmente para el diseño de memoria principal, o sea, para lo que nosotros llamamos habitualmente memoria RAM, pero en realidad es memoria principal. Es principalmente analógica porque depende del nivel de carga que hay en el capacitor, o sea, a partir de determinado nivel de carga es un 1 lógico y debajo de ese nivel se va a considerar un 0 lógico. Entonces por eso se considera analógica, porque el valor del bit depende de la carga del capacitor. Acá tenemos un esquema de la RAM dinámica. El transistor, el capacitor y el circuito que conforma esta unidad. Esto sería un bit dentro de la memoria. Fíjense que el capacitor se va a cargar por medio del transistor. La línea de dirección es la que permite accionar el transistor y permitir que este capacitor se cargue, ¿no? O se descargue. Eso depende si queremos almacenar un 1 lógico o un 0. Entonces, mediante la dirección de memoria se selecciona el transistor que hace que se cargue o descargue el capacitor. La carga y descarga se produce por medio de la línea de datos. Entonces, si yo quiero almacenar un valor en el capacitor, lo que se va a hacer es, mediante el transistor, trasladar ese dato. Mediante el transistor se traslada ese dato al capacitor. Y para la descarga, el proceso inverso, ¿no? Cada vez que se quiera leer el contenido de esta unidad de memoria, obviamente se va a producir un proceso de descarga del capacitor, porque lo que se va a estar haciendo es, mediante la línea de datos, midiendo la carga que tiene el capacitor. Y en función de esa carga se decide si es un 1 o un 0 lo que hay almacenado acá. Entonces, vamos a tener también, cada vez que se realice una lectura, la necesidad de hacer un refresco o recarga del capacitor para mantener el valor del bit que se desee. Bueno, eso más o menos está detallado acá, lo vuelvo a repetir porque nunca está de más repetirlo. Entonces la línea de dirección se va a activar cuando se lee o se escribe un bit, esto es la activación del transistor que les mostré recién, cambia de cerrado a abierto. Esto, para el que no lo sabe, la forma de actuar es mediante un nivel de tensión en esta entrada del transistor se genera un canal de conducción que permite conectar este lado del conductor con este otro. Aunque acá parezca que están unidos, esto no es real. Dentro del transistor se une cuando se forma el canal de conducción, y cuando se quita la alimentación a esta entrada del transistor, esto queda desconectado, ¿no? Eso significa que desaparece el canal de conducción dentro del transistor. O sea que este transistor está actuando como una llave lógica, encendido o apagado, ¿no? Permite circulación de corriente, lo impide.
Bueno, la escritura entonces se debe asignar una atención a la línea de bit. En estado alto va a ser un 1 lógico, en estado bajo un 0 lógico. O sea que si el voltaje que tiene la línea de datos de ese bit, de esa unidad de memoria, es un 0, se va a descargar el capacitor y se va a almacenar un 0 lógico. Si es un nivel de tensión alto, entonces se va a cargar el capacitor y se va a guardar un 1 lógico. Bueno, tiene que quedar claro que la señal que se asigna a la línea de direcciones es la que permite habilitar la carga o descarga del capacitor. O sea, la línea de direcciones nos permite seleccionar esa unidad de memoria para que se pueda guardar o leer un dato, ¿no? Para el caso de la lectura se selecciona la línea de direcciones. El transistor entonces va a cambiar a encendido. La carga se va a trasladar, va a circular desde el capacitor hasta la línea de datos, la línea de bit, y va a ser censado, esa carga va a ser censada de forma tal de determinar si es suficiente como para que el capacitor contenga un 1 lógico o un 0 lógico. Y va a haber una etapa de comparación en donde se compara esa carga con el nivel necesario para tener un 1 o un 0, ¿no? Luego, la carga en el capacitor va a tener que ser restituida, o sea que cada vez que leo esa unidad de memoria hay que refrescar la carga o actualizarla para mantener el valor que tenía originalmente.